Bienvenidos a bordo, a la locura argentina de esta semana previa a las elecciones. Y cuando digo locura es porque curiosamente están cerrando las candidaturas. Hoy cerró la expresidente, creo que cerró Massa, mañana cierra Randazzo. Y los cito a estos tres porque ustedes habrán advertido que antes de las PASO, que han sido un par de meses atrás, Randazzo, que llevaba el sello del partido, Massa, que era peronista, y Cristina, que también era peronista, se negaban a decir que eran peronistas. Les producía urticaria, en algunos casos vómito. ¿Y qué ocurrió? Después de los resultados de las PASO, los tres se volvieron peronistas. Antes no se pasaba la marcha, no había fotos de Perón, no había fotos de Evita, nadie decía que los únicos privilegiados eran los niños, nada de eso. Ahora es como una suerte de invasión peronista de recuerdos del general, de la madre trabajadora de los pobres, del Sol, la Esperanza y Hugo del Carril. Es sorprendente esto. Me parece que hay algún tipo de interés electoral, esto de abrirse las venas para decir que son peronistas. Y Cristina lo hizo en un acto medio raro por el sonido, no muy feliz. Ella debía creer que los cantantes de rock cuando van antes a probar el sonido lo hacen porque son caprichosos, no, porque quieren que salga bien. Ella debió haber ido antes, o alguien de su comitiva, y probarlo. Bueno, salió pésimo. Aún así, bueno, habló en el estadio de Racing. Se olvidó de citar que ese estadio se llamaba Presidente Perón, porque lo hizo Perón, a pesar de que Perón era de Tigre, le dio la plata gracias a un gran ministro de Economía que se llamó Ramón Cereijo, e hizo ese bellísimo estadio en Avellaneda que se llamó Presidente Perón. Después dejó de ser Presidente Perón para ser el Cilindro, y la memoria de Cristina en ese aspecto, ahora tan peronista, se olvidó de recordarlo. Los hinchas de Racing tampoco recuerdan demasiado estas cuestiones de Perón, y mucho menos de Néstor, porque en todo el periodo que Néstor fue presidente con su hijo su hijo Máximo, intervinieron en la política del club, le hicieron comprar jugadores a un montón de empresarios, les hicieron perder plata, Racing no ganó ningún campeonato, y bueno, después quedaron algunos carteles que el tiempo los fue separando. Y un presidente con dos hijas que son de la Cámpora, que por esa razón Cristina ha ido a ese acto y en ese lugar. Hay un dato del acto de Cristina, pero la gente está sorprendida de la cantidad de gente que fue al estadio, que es aproximadamente, se llena con 50.000 personas. Hay una especie de enfermedad y de ignorancia en la sociedad argentina con relación a las multitudes. En el año 83, cuando volvió la democracia, éramos 30 millones de argentinos. Hubo 2 cierres de campaña, es cierto, presidenciales, pero con gente entusiasta. En una, primero fue la de Raúl Alfonsín, 1 millón de personas en el Obelisco. En la segunda, la de Luder, donde Luder fue tal se apretó tanto la gente que cuando lo llevaron del hotel al lugar donde Herminio Iglesias prendió fuego un cajón, habló con un zapato menos, nunca lo pudieron encontrar. Bueno, también hubo 1 millón de personas. Y acá la sociedad argentina se asombra de que haya 50.000 en el estadio de Racing. Bueno, suspendamos eso, no tiene sentido recordar todo esto, simplemente es la mala memoria de los argentinos y el hecho de que Cristina habla contra Macri, Vidal habla contra Cristina y Massa habla contra Cristina. Lo que se sabe, ustedes ya saben, en apariencia el gobierno se va a consolidar en el resultado del lunes próximo, va a tener la
característica de que se va a imponer en 4 de las 5 grandes provincias de la Argentina, es altamente probable, y bueno, están muy tranquilos, duermen en paz, esperan el triunfo, veremos qué ocurre, mientras que algunas personas no duermen en paz. Uno, Hugo Moyano. Quizá Hugo Moyano tenga que dar una demostración como dirigente esta semana, porque está el problema de la empresa OCA, que debe despedir 3.000 empleados. Cuestión que ya asumió el titular de la empresa. ¿Pero la va a asumir Moyano? ¿Va a hacer que despidan 3.000 personas? De cualquier modo, si no se hace eso en apariencia, la empresa no funciona. Y su hijo, al que Moyano no puede gobernar, es el que está haciendo situaciones violentas en la calle, ha inhabilitado el acceso a determinadas plantas, etc. Y hay algún tipo de sospecha de que ha habido cobro de peajes en esos cierres, peajes para abrirlos. El hijo está un poco comprometido, pero Moyano es el que está peor, porque él va a tener que asumirse como dirigente, o no, y esperar los resultados a la semana próxima. Otros que no duermen bien son Esteche, Delía, que han sido convocados por el Pacto de Irán y están inquietos de que el jueves de pronto puedan ser detenidos con un agente de la CIDE en todo este tema del memorando de Irán, como les dije. Uno ha hablado un poco de la oposición, hablemos un poco del oficialismo, de 2 cuestiones que no han sido observadas en general por la prensa. Una, la manifestación de Marcos Peña diciendo en la reunión de los empresarios de Mar del Plata que los empresarios habían sido débiles, maricones, con la administración de Cristina de Kirchner. Ningún empresario le recordó a Marcos Peña que Mauricio Macri era tan benevolente con Cristina de Kirchner que un día fue y le regaló un bandoneón. En esa reunión también Peña dijo que el pensamiento económico de los empresarios era obsoleto. Nadie sabe dónde se graduó, qué ha escrito en materia económica para atreverse a decir eso delante de gente que en algunos casos está bien formada. O cuestionar, por ejemplo, a Cavallo sobre el tipo de cambio, flotante o fijo, cuestionando inclusive un premio Nobel. Otro que habló fue Quintana, el segundo de Marcos Peña. Inapropiado momento para hablar, sobre todo en este momento de las elecciones. Y habló a favor de un sistema de corporación, de un sistema de colectivización, de que hay que prescindir de los afanes individuales, que hay que prescindir casi del individuo. Una afirmación bastante temeraria y además con algún tipo de connotación casi antigua sobre, si ustedes quieren, el marxismo o si ustedes quieren, el fascismo. La gente que está educada en el peronismo y en el catolicismo generalmente cae en ese tipo de tentación. Por último, también en la semana nos quedan algunos casos de preocupación. Gils Carbó, la procuradora, sabe que tiene en la cabeza el juicio político. Y el otro que está con algún tipo de preocupación, aunque parece que ha mejorado la relación, es el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, también bajo amenaza de juicio político. Después de las elecciones, en esa semana, más de uno imagina que Mauricio Macri, que se supone va a ser una suerte de triunfador, bueno, va a ejecutar rápidamente algunas decisiones que involucran a nombres y apellidos de la vida política argentina, de la economía y de la justicia. En un minuto, nada más, entre lo que tardo ir de acá a allá a conversar con Jorge Macri, voy a estar con ustedes recordándoles que hay un cuarteto de oro esta noche en el programa. Aparte de Jorge Macri, tenemos a Ricardo Alfonsín. Tenemos también a Abel Pose, un escritor, un hombre de pensamiento, tan vacía la Argentina en este momento de esas condiciones.
Y también tenemos a Roberto Kachanowski, alguien que por ahí nos explica no por qué hay tanta inflación, por qué le pueden dar el premio Nobel a Federico Sturzenegger, sino por qué hablan tanto los economistas en la Argentina y sobre todo los del gobierno. Prometen más de lo que finalmente hacen. Una pequeña tanda mientras voy a saludar a Jorge. Bueno, ustedes lo tienen a Jorge Macri, intendente de Vicente López, hombre del mundo de María Eugenia Vidal, pero nosotros le vamos a preguntar por parentesco. Vos has estado en las buenas con Mauricio y supongo que en algunas malas. Como hay una terrible, no la quiero ni mencionar, la de Mauricio, pero algún otro de situación. Sí. Ahora parece que viene una buena para Mauricio. En estos casos, la pregunta es, ¿Mauricio se vuelve más orgulloso, más presumido? Pues si se agranda. Si se agranda, si se vuelve rencoroso. No. Él es muy equilibrado en las buenas y en las malas. Es un tipo bastante medido en general. Muy racional, muy equilibrado. No es alguien que... Es más, te diría que es más cauto en los éxitos. Es muy consciente del cuidado que hay que tener cuando te sale bien algo, del fugaz que puede ser. Sí. No, te lo decía porque de pronto uno ve que algunos colaboradores están hablando con una especie de agrandamiento, como dirías vos, de la nueva situación, de que finalmente tenemos una... como es lo de los argentinos, que tienen la avenida más larga, Rivadavia, y la más ancha que la 9 de julio. Sí. A ver, yo creo que es razonable que también en un punto nos mostremos entusiasmados, esta posibilidad de haber llegado con una fuerza nueva a consolidar una elección de paso tan importante como lo hicimos, la elección en Corrientes. El hecho de hoy estar gobernando 69 municipios en provincia de Buenos Aires, digo, más allá de la PASO, inclusive hemos desplazado en territorialidad al peronismo, son fenómenos que también te entusiasman, que no quiere decir que te tengas que agrandar ni creértela. Lo peor que puede hacer uno honesto es pensar que en el voto Mauricio, del vecino ¿da alguna instrucción al respecto? ¿En qué sentido? No, te diría que si te ve medio agrandado, el mensajito que te llega o el llamado es... baja un cambio. ¿Y adentro él es estricto? Muy, es riguroso, es estricto. ¿Con quién es más estricto? No, con todos. Con todos no, hay algunos que les anda mejor que otros. A Lemus no le va muy bien, a Berman ahora ni quiero contarte. Con tu amigo Frigerio me parece que tampoco está... ¿Hacemos la lista? No, pero él es estricto en que trabajes mucho, en que te dediques plenamente, en que dejes todo, en que labures en equipo. Creo que hay conceptos que Mauricio ha cuidado mucho a lo largo del tiempo, y en eso él es estricto y me parece que está bien. Él tiene que conducir un equipo muy grande, de gente, alguna con mucha experiencia, otra no tanta, algunos que nos conocemos hace mucho, otros que se van sumando y con el que no conocemos. Entonces él cuida mucho el valor de conjunto. ¿Ese equipo grande no se va a reducir un poco ahora con estas cuestiones de achicar un poco el gasto, sintetizar algunas funciones, ministerios, secretarías? No lo sé, la verdad que no sé en qué están trabajando hoy en día en Nación. No creo que haya una reducción. Sí hay un cuidado muy importante en tratar de priorizar lo que es obra e inversión, tratar de proteger eso lo más posible, e ir logrando la salida de un país que no generaba inclusión hacia uno que realmente la genere. Con algunas barreras complejas que tenemos en la Argentina, yo las vivo como intendente, hay mucha gente a las que tenemos que ayudar para que tenga condiciones de empleabilidad, y ese es un trabajo que tenemos que generar todos los días. No es que a veces se simplifica, no hay una mirada muy simple de la Argentina, no quieren trabajar, dicen. Puede ser que haya algunos que no quieran laburar. Yo lo que veo es a los pobres. No, o gente que no quiere trabajar, a veces se generaliza, ¿no? Y en realidad yo lo que veo es que el mercado laboral ha cambiado.
digamos, las condiciones de estudio no evolucionaron de la misma manera y hay muchos pibes que no consiguen laburo porque no tienen condiciones reales de empleabilidad, y ahí yo como intendente hago mucha tarea todo el tiempo, centro de formación laboral para que consigan empleo, trabajar con las empresas que están buscando, que necesitan, con los gremios. Y en ese aspecto, no es que no se quiere a veces, es que no se sabe cómo. Al respecto de eso, y en comparación no con otro distrito, Sí. para sacar ventaja, Sí, sí. digamos, ¿qué tipo de elemento vos encontraste para que de pronto la gente tenga una mayor capacidad laboral, haya más inclusión y haya menos desempleo en tu Sí, distrito? bueno, hay que trabajar en 3 ejes. Primero, que no se nos caigan los pibes del secundario. O sea, es condición necesaria que un chico termine el secundario para que pueda conseguir laburo. Entonces, trabajar muy cerca de cada uno de esos chicos y entender la problemática de cada uno de esos chicos. De nuevo, no simplificar. Digo, hoy en día en la Argentina la pancita en la que a un pibe le toca nacer define muchas de sus condiciones de futuro y oportunidades. Eso no era así antes en la Argentina. La educación pública le daba a todos la misma oportunidad. Hoy no es así. Y esto lo trabajo mucho con los empresarios también. Nosotros ayudamos a muchos chicos a terminar el secundario, pero después en el currículum dice Barrio Las Flores, por ejemplo, o Barrio Habana, o La Loma, o El Seibo. Y el de recursos humanos de la empresa dice, no, espera, de este barrio, ¿qué? Tacho. Entonces, también tenemos que dar un paso adelante todos para estar del lado del problema o de la solución. Y entonces mirar al individuo y darle oportunidades, y ese trabajo yo creo de los intendentes, y eso es algo que hago todas las semanas, llamar a empresarios, decirles, mirá que estos pibes valen la pena, son actores positivos, son ejemplos positivos dentro de su comunidad. Igual la demanda laboral está bastante contenida en la Argentina. No, está creciendo. Yo veo, por lo menos hablo de Vicente López, empresas que están tomando, hace muy poquito, esta semana, el martes tuvimos Expo Empleo en Vicente López. Trabajamos nosotros con más de 450 empresas de Vicente López, todas fueron con búsqueda laboral, fueron muchos jóvenes, gente de mediana edad, dimos muchos cursos y capacitaciones para ajustar necesidades de las empresas. Las empresas están viendo el porvenir con un clima y una expectativa diferente. Así que yo creo que hemos comenzado un camino que no es para festejar, no es para sentirnos eufóricos, digo, no es que estamos en la bonanza, no, cero. Pero sí creo que hemos comenzado un camino de mejora que además es sostenible. Te paso de lo municipal Dale. a lo nacional. ¿Cuáles son a tu juicio? Vos supongo que te ves a menudo con tu primo, Sí. deben conversar. ¿Cuáles son las prioridades urgentes que va a haber después del 22? Tal vez haya alguna, digo, en la justicia, en la economía, en lo laboral, en lo político. Con nombre y apellido, si podemos. Yo mencioné el caso Moyano, por ejemplo. No, hay un caso, por ejemplo, que es la mafia de los juicios en la provincia de Buenos Aires, los juicios laborales en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, más allá de lo que dice el masismo, lo que dicen muchos peronistas que dicen que acompañan la gestión, no hemos logrado aprobar... Pará con los peronistas, porque tu primo dice que está leyendo a Perón y que le gusta bien, el Perón de la última época. Por supuesto. Pero te noté medio despectivo. No, cero. Del peronismo No, ahora no. que Mauricio se está... No, en mí difícil. Bueno. Siempre Vos fuiste más populista que él, ¿no? No sé si populista, por ahí más popular, en el sentido del vínculo con... No fuiste a ese mismo colegio elitista. No, pero fui a un colegio también de doble jornada con inglés, el St. Brendan's en Belgrano, Sí. que en realidad fue fundado inclusive por un cura, un padre del Newman, un cura del Newman que deja los hábitos y se casa con una mujer y pone en esa escuela. No, pero, a ver, por ejemplo, algo importante. Hoy en la provincia de Buenos Aires el nivel de juicios laborales inducidos por mafias de la demanda laboral, por estudios jurídicos. De estudios jurídicos y de sindicalistas vinculados también muchas veces con estos temas, encuentra hoy un crecimiento muy grande porque la provincia de Buenos Aires no logró adherir a la ley de ART. La ciudad sí lo hizo, entonces muchos de esos juicios pasaron a provincia de Buenos Aires y hay un nivel de demandas tremendos. Eso atenta contra el empleo. Y un pasivo gigantesco. Tremendo. Atenta con las empresas, atenta contra el empleo en blanco. Entonces, esas son algunas de las cosas que en función de una realidad política distinta de la provincia de Buenos Aires nosotros podemos encarar y es algo de lo que estamos trabajando. La baja impositiva, imprescindible.
Estás hablando de la reforma. La reforma impositiva, con compromisos nacionales, provinciales y municipales. Todos tenemos que aportar a quitarle el peso de la carga impositiva a los sectores que emprenden, que desarrollan y que generan empleo, sobre todo las pymes, las pequeñas, las medianas empresas, que son las grandes generadoras de empleo. Y ahí tiene que haber un compromiso de todos, porque lo que no te puede pasar es que la provincia baje el ingreso bruto y los intendentes aumenten sus tasas en el espacio que deja la provincia. Ahí hay un gran trabajo para hacer. Ahora, yo te preguntaba con nombres y apellidos, Moyano, Gil Carbó, un vecino tuyo como Freiler. ¿Sabes algo de cómo viene esa situación? No. Prefiero no estar prefiero no estar en temas en los que no tengo injerencia. Me ocupo de estos temas que conozco mucho y donde puedo aportar. En esta elección, aparte de ganar Macri en algún sentido, su proyecto, su relato, lo que fuera, también va a tener un triunfo aparentemente extraordinario la señora Carrió, con quien vos no te has llevado demasiado bien, o en el caso más real, ella no se llevaba demasiado bien. Yo no tengo problemas con ella. ¿Eso te complica algo? No. Porque muchos suponen que una vez puesta en la superficie Carrió con más del 50% de los votos, se la va a agarrar con varios, como se la agarraba antes, y en el paquete apareciste vos. ¿Eso, digamos, fue todo esclarecido? Yo no pude sentarme a hablar con ella. Espero poder hacerlo. ¿Y tu primo habló, por lo menos? Él le planteó la necesidad de que nos juntemos. Yo creo que eso va a ocurrir post-elección. Me parece que hay un momento, hoy estamos, sobre todo ella, muy enfocada en su rol en ciudad, que es muy importante. También nos ayuda electoralmente en provincia. Carrió, la verdad que es una figura relevante, una de las que primero apostó a la conformación de este espacio junto a Mauricio, así que yo espero que podamos tener un ámbito de diálogo. No es algo que me desvele. Estoy tranquilo, los vecinos de Vicente López me conocen, por eso también sacamos 55,5% de los votos en la PASO y espero superar los 60 ahora, ¿no? O sea que vas a sacar más que Carrió. En un distrito más pequeño, pero sí. Bueno, ella te va a citar que sacó 64 en el Chaco. Así que hay una curiosidad. Como uno imagina que realmente el gasto público ha sido un exceso, con esta administración incluida, y que se va a rectificar, o van a intentar rectificarlo, si no vamos a tener crisis como antes, o por lo menos es parte del pensamiento que uno tiene. La Vidal puede ser más ejecutiva, más rigurosa, inclusive más dura que Mauricio. Es decir, uno empieza a ver que ya no es la Heidi con el cual esa figura celestial que aparecía navegando en el aire. ¿Te parece que va a ser diferente o no? Ella es muy firme, sin ninguna duda. La conozco bien. Yo me reía cuando fui su jefe de campaña en el 2015 y escuchaba a Aníbal Fernández y a otros diciendo que era Heidi y digo, no la conocen. María Eugenia tiene Vos tantas... hacías del tío de Heidi. Vos hacías del tío de Heidi. Sí, algo así. A ver, el abuelito. La verdad es que María Eugenia tiene mucha firmeza, tanta firmeza como sensibilidad. Y creo que justamente su sensibilidad es la que le permite tener mucha firmeza para enfrentar algunas cosas. Por ejemplo, el tema de la policía bonaerense, del narcotráfico, de otras mafias con las que se pelean habitualmente cuando uno es gobierno y donde muchos machos que pasaron por la provincia de Buenos Aires no se animaron a plantársele. Yo la veo, y por eso es importante un resultado que le permita a ella continuar con esta tarea ganando en provincia de Buenos Aires. Es importante tener senadores, pero es importante que esas corporaciones que resisten mucho los cambios, que se olvidaron de la gente hace tiempo o que nunca fueron creadas para defender a la gente, vean que María Eugenia es capaz de ganar una elección como esta en provincia de Buenos Aires, porque esta es una elección donde básicamente lo que se está votando es el apoyo a María Eugenia. Yo lo siento así, lo percibo en la calle, lo veo, la gente se me acerca, me dice, decirle que no afloje, mandarle un beso a la gobernadora. Hay una sensación de que finalmente tenemos a alguien del lado de los buenos peleando por nosotros. Y ella tiene mucha. Y que gana en la provincia de Buenos Aires. Y que gana en la provincia de Buenos Aires. Sí, claro, y además. Pregunta final, en realidad me quedan dos, pero
ella parece que ha prometido una poda en ese presupuesto tan monstruoso de la legislatura bonaerense. Y habla de 2.500 millones de pesos de ahorro. Ahora, creo que a la Argentina y a la provincia le cuestan 1.000 millones de dólares al año. 1.000 millones de dólares. ¿Te parece poco? ¿Es parte de una escala para que eso se reduzca? Para que la gente verdaderamente haya cultura, que sepan que los señores diputados y senadores, de los cuales nadie habla, ni Carrió, ni Chacho Álvarez, ni la izquierda, ni la derecha, jamás denuncian que se llevan 1.000 palos verdes por año del presupuesto. Sí, no conozco cuál es el presupuesto actual del Congreso, pero creo que es un desafío grande. Es el 5% creo que ese es el de la tope. provincia. Creo que ese es el tope que puede tener. No sé si se ejecuta todo. Pero más allá de eso, un recorte como el que ella está buscando es un recorte súper relevante, muy importante. Para darte una idea, ese número más o menos nos permitiría hacer 100 y pico de pasos bajo nivel en la provincia de Buenos Aires. Para ponerlo en perspectiva, pasos bajo nivel como el de Bernal, que inauguró hace muy poquito Martina Molina con autoridades nacionales y que le cambia la vida a un montón de gente. Yo estoy haciendo uno en Munro ahora, son 130, 140 millones de pesos, así que la verdad que es un ahorro relevante. Yo creo que María Eugenia va a emprender muchas transformaciones importantes a favor de la gente y por eso la gente cree en ella y tiene tanta esperanza. Bueno, veremos porque ya pasaron casi 2 años. Intercambiamos, entonces. Sí, acá tenés el angelito que muchas te va a cuidar para el otro es celeste, domingo 22. Ahora me tocó azul, muy lindo. Bueno, che. Muy lindo, muy bien, lindo. Y un libro que tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo ahora, que es derribar Olivos. los muros de Olivos. Derribando de Soledad Vallejos, tiene historias muy interesantes de la Quinta de Olivos, de Perón para acá, que es cuando se construyó el muro. López Rega hizo levantar ese muro y ahora estamos derribando una buena porción de esos muros. Bueno, te agradezco y a ustedes los invito no solo a competir por este libro, sino para que hablemos con alguien que de esto de Olivos algo tiene que saber, porque su padre pasó un tiempito ahí. Me refiero a Ricardo Alfonsín, nuestro próximo invitado. Gracias. Les decía, les hablaba del ocupante en Olivos. Bueno, no viste el libro ese, porque algo debe referido. ¿Vos estabas mucho en Olivos? Sí, estábamos casi todos los fines de semana. Casi todos los fines de semana y feriados acompañándolo a mi padre. ¿Y que jugaban a la pelota? ¿Estaban con...? No, nos aburríamos mucho. Ah, ¿sí? Mucho. Salvo cuando podíamos estar con él. Por supuesto que no ingresábamos a las reuniones del presidente con los ministros, pero cuando él tenía el tiempo libre, bueno, cuando podíamos charlar, sí, pero si no era francamente muy aburrido. Bueno, a mí no me gustan las quintas y esas cosas, ¿no? ¿Y por qué no te gustaba el aire libre? Me aburría, prefería estar en Buenos Aires. Prefería estar en Buenos Aires o quedarme... Sí, no, o en mi pueblo, Chascomús, o quedarme a leer, qué sé yo. Allí éramos, digamos, todos los hermanos y hermanas, acompañarlo a papá el fin de semana, nos volvíamos y después regresábamos el domingo. ¿Y él haciendo política todo el día? Él haciendo política todo el día. Pero los quería tener cerca. No, lo teníamos cerca, nosotros lo queríamos cerca, además le llevábamos películas, veíamos películas con él a la noche o a la siesta, no quería películas con chicos ni que terminaran mal, y después cuando a eso de las 5 o 6 empezaban las reuniones, bueno, por supuesto cada uno de nosotros hacía lo que pudiera. Él tenía reuniones y cuando las terminaba comíamos y lo acompañábamos a dormir hasta que se durmiera tarde y nos volvíamos. ¿Y era muy diferente cuando había crisis, que hubo varias? ¿No? Siempre fue, tiene fama de ser un hombre chinchudo. Bueno, no es de mal gallego, por favor. Sí, bueno, sí, tenés razón. Pero chinchudo y de mal humor no es lo mismo. Es un hombre de muy buen humor, de muy buen humor, Y además muy... Perdón, yo estoy preguntando por el público, lo que quieras, no sí. Por lo que... Pero quédate tranquilo. Por lo que yo lo conozco, la verdad que me he divertido bastante. Sí, es muy buen humor, porque la gente cree a veces que era... Por eso que se dice de chinchudo y que yo cuento que lo era, y a veces con razón, porque a veces uno tiene que enojarse, pero no ser rencoroso. Pero de muy buen humor, y en los momentos difíciles no perdía el buen humor. Al contrario, ¿no? Te diría, a mí me llamaba la atención a veces la calma con la que se manejaba en situaciones muy difíciles. ¿Vos en esa época qué edad tenías más o menos? Yo tenía, cuando él empezó, 31. ¿Y no te habilitaba? Sí, claro.
muchas veces estamos, Pero digo, hablamos. de habilitarte, porque de pronto mis hijos, que ya han merodeado esa edad, me pasan por arriba de repente. No hablábamos con él mucho, pero en las reuniones de trabajo con su ministro no corresponde. No, claro que no. Corresponde. Bueno, pero me hubiera dado vergüenza además a mí, ¿qué hacía yo ahí? Pero ahí había algunas tertulias. Sí, en esas en las que comíamos, sí estábamos, en las que había varios, sí, pero cuando se trataba de una reunión con el ministro de Obras Públicas, con el ministro de Interior, con el ministro de Economía, en esas nosotros ni... No, bueno, divertirse con su ruido era imposible. No, bueno, no era para divertirse, pero vos sabés que la política no es para divertirse. Bueno, depende de los casos. No, bueno, depende porque de por la personalidad. alguna razón la gente se entretiene mucho con eso y quiere seguir. Bueno, porque tenés mucha vocación, pero es como si me dijeras que el médico que tiene una gran vocación y que atiende las guardias se divierte cuando llega un accidentado en la ruta. Obvio que no. No se divierte, aunque quizás esté allí ejerciendo su profesión con un... Además tiene conciencia de su deber. Bueno, por supuesto, también el político, pero no se divierte haciendo política, salvo los frívolos. Bueno, empezamos el reportaje. ¿Cómo no? Después del 22, de este próximo domingo 22, donde le va a ir muy bien a esta sociedad que tienen Carrió, ustedes radicales y Macri, ¿empieza una nueva relación? Yo espero que empiece una nueva relación hacia adentro de Cambiemos, porque no es la mejor manera de colaborar actuar como convidados de piedra. La situación que tenemos que enfrentar es muy difícil, los problemas que tenemos que enfrentar son muy difíciles, y me parece que todos tenemos que tratar de aportar. Renunciar a la posibilidad de aportar por temor a que se manifiesten diferencias no es lo más adecuado ni lo más responsable. Yo espero que de aquí en adelante, y creo que ahora que cambió el titular de la Convención Nacional, que es el doctor Sapia, sí. Va a haber un aporte mucho más importante de la Unión Cívica Radical a la gestión, por ejemplo, cuando se discuta la reforma laboral, por ejemplo... Bueno, Sapia de eso sabe, ¿no? Claro que sabe mucho. Y cuando se discute la reforma educativa, cuando se discute la reforma tributaria, está funcionando muchísimas comisiones en la Convención Laboral trabajando en esos proyectos para que pueda el partido aportar de aquí en adelante. Pero espero que se atrevan. Pero en ese plano, uno sabe que si no la ve a Carrió, cuando la ve nada más que a solas, en general, le manda emisarios, tiene gente que le manda... ¿Quién? Macri. ¿El presidente? Sí. ¿Con ustedes está el contacto ese medio débil de Ernesto Sanz y mucho más? En primer lugar, Ernesto Sanz no cumple ningún rol de orden institucional en el partido, de manera que esos contactos son personales. Está claro. ¿No? Cuando yo reclamo que mi partido exija que se genere un mecanismo en el que cada una de las fuerzas pueda ser consultadas antes de que se tomen las decisiones más importantes, me refiero a la Unión Cívica Radical, no a los amigos del presidente. Y lamentablemente esto... Pero ustedes tienen varios ministros adentro. Sí, está bien, pero eso no los ha designado ni la Unión Cívica Radical, ni la Unión Cívica Radical discute ni participa en los procedimientos de elaboración de las decisiones. Eso no es lo más. Eso no es lo que dijimos que íbamos a hacer, en primer lugar. Y en segundo lugar, no es la mejor manera de ayudar al gobierno. Decirle al gobierno que está bien lo que uno cree que no está bien, no es la mejor manera de ayudar ni al gobierno, ni a un amigo, ni a un hijo, ni a nadie. Decirle que... ¿Te puedo parar un segundo? Sí, señor. ¿Sabes por qué? Porque tengo que ir a toda esta historia política, de los avisos políticos, de estos insoportables políticos, que ya el lunes que viene no van a estar, sí van a estar los invitados, y nada más les pido un minuto para retomar esto, y a que justo que cuando se estaba calentando, una lástima. Conseguí enfriarlo un poco a Ricardo Alfonsín, y él planteaba como que a ustedes no los escuchan. Pero la pregunta, digo, me pongo en el lugar de Macri, perdón, ¿no? La irreverencia, pero por un segundo, ¿cuántos radicalismos hay? Perdón, yo te digo, no es que no nos escuchan, yo no le reprocho esto al PRO, es a mi propio partido. Y con respeto lo digo porque seguramente tienen las mejores intenciones, pero yo no tengo que evaluar intenciones solamente, tengo que evaluar resultados también.
Y la verdad que yo creo que se han cometido algunos errores que no se hubieran cometido si la Unión Cívica Radical hubiera tenido el coraje de decir, miren muchachos, hay una mejor manera de encarar este problema. La que han elegido ustedes no es la mejor, esta es mejor. Bueno, es el partido en definitiva, el propio partido el que ha tomado esta decisión. Probablemente bueno, también él por ahí no es tan abierto como para integrar a la gente. Porque bueno, de pronto, el que, aparte de lo de Ernesto Sanz, el que parece más integrado de todos y que no es ministro, es Negri, Mario Negri. Sí, mira, pero una cosa es que les guste o no les guste al resto de los partidos que uno pueda participar en la elaboración de la decisión, y otra cosa es que puedan oponerse. ¿De qué manera vos le decís a la sociedad que te opones a considerar las propuestas que te hace un aliado, que además quiere ayudarte? Y al que además lo necesitas. No había ninguna necesidad de asumir esa actitud, ninguna necesidad. Tenía que estar acá explicando por qué razón. Porque no creo que te vayan a responder porque no hemos tenido diferencias. Porque, digo, Rosas diría que no es culpa del partido, sino que el propio oficialismo macrista lo ninguneó. Bueno, eso es una cuestión que no tiene que ver de todas maneras con las decisiones políticas. Yo estoy para preguntar sobre esa cuestión. No, está bien, pero no tiene que ver, ni siquiera conozco bien el tema, pero no es una cuestión que tiene que ver con las decisiones que se toman desde el Ejecutivo, porque también tenemos que distinguir. Distinta es la relación en el Congreso. Allí sí que somos considerados, tenemos el presidente del bloque, el presidente del interbloque, Mario Negri, y allí podemos discutir. Pero hay muchísimas decisiones que son muy importantes que no pasan por el Congreso, que se toman directamente en el Ejecutivo y respecto de las cuales nosotros tenemos posiciones diferentes. A ver, por ejemplo, las tarifas. Las tarifas. Pero uno de los pocos que salió a decir que se cometió un error y con ánimo constructivo fui yo. Y durante bastante tiempo no hubo una sola palabra por parte del partido orientada a corregir ese error. Fue la justicia la que la corrigió. Por ejemplo, la solución de la cuestión de los problemas que planteaba la operación de dólar futuro. ¿Por qué no le dimos bonos a un plazo razonable, a una tasa razonable? Pudo haber dicho esto el partido, si el partido lo había considerado, seguramente la sociedad hubiera interpretado que se cumplía con la promesa de exigir esfuerzos equitativos a todos los sectores de la sociedad. Bueno, ¿por qué no nos manejamos de otra manera con el tema de las mineras? Hicieron exactamente lo contrario de lo que el partido decía que había que hacer, y el partido, sin embargo, como si antes no hubiera dicho lo contrario, aprobó la decisión. Yo no entiendo que eso es una manera de ayudar a nadie, y menos a los argentinos. Y en los casos, por ejemplo, que se vienen, en el caso Gil Carbó, por ejemplo, sí. ¿Vos en qué posición estás? ¿Por el juicio político? No, el juicio político no está previsto. Bueno, yo creo que si fuera Gil Carbó renunciaría. Ahora, bueno, eso es como decir nada, ¿no? Bueno, pero digo, no hay mucha gente que ha estado en el poder, que está en el poder y está procesada. No, bueno, de acuerdo, creo que estando Gil Carbó en el lugar que está para darle mayores garantías a los argentinos, yo hubiera dado un paso al costado, ¿no? Yo hubiera dado un paso al costado. Ahora, no está prevista es un problema difícil de resolver, porque no está previsto el juicio político en la ley. Y no se puede sancionar una ley, como dice acá arriba, a la medida, digamos, como un traje para una persona. Eso no es republicano. Entonces, bueno, hay que ver cómo se resuelve. No es tan fácil resolver ese problema. Salvo que no nos importe la república nada. No, entonces claro. Todos los que decían que estaban tan preocupados con el kirchnerismo por la república, en realidad estaban preocupados por la política económica, no por la república. Está claro. Ahora, ya dijo Macri que él está pensando en su reelección. Y lo escuché a este muchacho, Ricardo Alfonsín, decir que está pensando en un candidato a presidente del radicalismo. ¿Qué clase de conversación hay ahí para que...? ¿Vos dónde viste un partido político que renuncia a la posibilidad de colocar el presidente de la República? No sé. Pero si están en una sociedad y el que está al frente funciona bien. Y bueno, veremos qué es lo que pasa en su momento, pero yo, si vos me decís que renuncio ahora, a 2 años, a la posibilidad de que la Unión Cívica Radical tenga un candidato, yo te digo que no creo que nadie esté pensando en esos términos. Y si alguno no se anima, ya va a haber alguno que se anima, no tenga ninguna duda. 2 preguntas adicionales, sí. O 3, breves. Sí. Carrió alguna vez fue muy crítica de Mauricio Macri. Sí. Reconvino esa posición, cambió. Sí. Gerardo Morales también fue. Vos en ese plano,
¿tenés algún tipo también de cambio o tenés algún tipo de prevención con el... Yo nunca tuve nada personal con Mauricio Macri. Incluso se lo dije a él antes de que existiera este acuerdo. Por ahí me dijeron que yo había dicho que el límite es Macri. Jamás dije eso yo. Jamás dije eso. Ahora, que simplificaran y tradujeran lo que yo había dicho de esa manera, eso es otra cosa. Yo dije que los límites eran los programas y que creía que con el PRO no tenía coincidencia programática. Y lo sigo pensando. ¿Por qué nos hemos reunido? Porque existían circunstancias muy particulares, sobre todo la amenaza a la República, que nos obligaba a postergar otro tipo de diferencias. Esa amenaza a la República era lo que hizo que fuerzas que piensan distinto se reunieran. Claro, gobernar es mucho más que despejar las amenazas a la República. Por eso le pido a mi partido que para todas esas cosas que es gobernar y que trascienden cumplir con la ley y con las instituciones de la República, haga conocer su opinión para poder colaborar al éxito de Cambiemos y de los argentinos. Fíjate que nos hemos pasado casi toda la entrevista sin hablar sobre un tema que antes era casi ineludible en esto y que yo lo voy a tener que traer acá, sí. Que es Cristina de Kirchner, que dijo que sospecha de un fraude electoral en alguna medida, cuando ella durante los 10 años actuó con la misma empresa, que viene actuando desde tiempos inmemoriales, sospechada por todos, pero esa es otra cuestión, y con un nombre que viene del radicalismo, como es el caso de Tulio. ¿Por qué dice algo de eso? ¿Por qué ella hizo fraude antes o no por qué sé. Sospecha que puede ocurrir? No lo sé, pero yo creo que es nada más que un recurso electoral que no le va a dar resultado. De todas maneras me preocupa que desde ciertos medios se haya reaccionado de la siguiente manera: le están pagando con su propia medicina, ¿no? Bueno, porque reitero, doble vara no, Yo no tengo ninguna duda de que no hubo ninguna... Vos te referís al conteo, sí. No tengo ninguna duda de que hubo ninguna manipulación, no tengo ninguna duda. Pero si hubiera existido no la festejo, no la hubiera festejado. No, está claro. Bueno, no tengo ninguna duda. ¿Vas a ser vecino otra vez de Lilita Carrió? ¿Por qué? ¿Cómo te llevas? ¿Por qué? No, digo. ¿Por lo de Lustó? ¿Porque acompaño a Lustó? Sí. Ah, no, pero ¿quién es el candidato del partido? Te puedo preguntar, yo a ser periodista. ¿Quién es el candidato del partido? ¿En la capital? No, de Estacéfalo. No, Lustó. Lustó de la lista 3. Cierto que la convención porteña lo decidió a él. ¿Y yo qué soy? Un aliado de Lustó. Radical. ¿A quién vota un radical? A los radicales. En todo caso, deberían estar dando explicaciones a aquellos radicales que votan en contra de Lustó. Tendrían que dar explicación. Estas cosas, hablábamos de lo que hace, hace 30 años, cómo era hablábamos de que hace 30 años la relación entre padre e hijo, aunque fueran presidentes, son distintas a las de ahora. Bueno, también hace 30 años estas cosas no se hubieran tolerado. Pero además creo que es lo mejor que le puede venir a Cambiemos, porque no aporta a nadie alguien que va allí a decir todo que sí. En cambio, alguien que va a decir: miren muchachos, en esto se puede hacer esta otra cosa, esto es mejor que lo que ustedes proponen, en esto se equivocan, eso aporta muchísimo más a la calidad de la gestión y le vendría muy bien a Cambiemos. Bueno, te agradezco, te voy a dar el angelito. Veo que estás en esa posición de las esposas que se sienten que no son consideradas por el marido. ¿Por qué? No, me refiero por Macri, que no, debe tener terror de que venga la luz radical. Yo no quiero consideración con nadie. Yo no quiero consideración de nadie. A mí me interesa mantener una buena relación con la sociedad y que sepan qué es lo que yo pienso que debe ser la Unión Cívica Radical y cuál es el rol que debe cumplir el partido. Que lo interese, que lo comprenda la sociedad. Eso es lo que más me importa. El angelito. Bueno, yo te voy a traer esto, que es algo que me regalaron pero hace muchos años. Y, o sea que tiene el valor de la antigüedad también además. Pero bueno, es para los vinos, para catar el vino, para abrirlo, para tomarle la temperatura y demás. Vos sabrás cuántas cosas hay ahí que... La verdad es que esta es una belleza, no sé por qué yo tengo que ser un especialista en esto, pero reconozco que igual me gusta tomar vino, ya no lo tomo con la asiduidad que lo hacía antes, pero voy a contar una breve anécdota, nunca cuento historias, que tiene que ver con tu padre. Alguna vez yo, digamos, he sido bastante pícaro con los gobiernos de turno y le tocó también a tu papá, que le gustaba el Rutini, y una vez le hicimos un dibujo que estaba conversando con gente y la botella de Rutini, que fue una especie de falta de respeto al que era entonces presidente. Cuando dejó de ser presidente, me acuerdo que nos invitó a Ramos y a mí a una especie de local, de edificio en Belgrano,
a charlar a las 10 de la mañana con Ramos. Y cuando fuimos, nos sentamos, bueno, están bien, qué sé yo, me dice, empezamos con un vino y puso una de Rutini y por supuesto lo tomamos. En un minuto nomás, gracias Ricardo, gracias los invito a estar acá con Roberto Kachanowski, que tiene otra película para contarnos, quizás no tan afín con la economía argentina, sobre lo que piensa el gobierno de la economía argentina. Un minuto nada más. Gracias otra vez. A Roberto Kachanowski le voy a dar una información de la cual por ahí él no está notificado, que es bastante importante. Vos sabés que Federico Sturzenegger es un gran candidato al Premio Nobel de Economía, porque va a producir el gran fenómeno de que aplicando nada más que tasas altas, se baja la inflación, se crece, se puede tomar deuda infinitamente, se puede mantener el gasto público, el déficit de los dos gemelos y además reactivar. Una persona que hace todo eso. Hace magia. Realmente, es el inventor del dulce de leche de la economía. Esto se hizo muchas veces en Argentina. El tema es, ganemos tiempo hasta qué. Pero nunca sabés cuál es el hasta qué. ¿Vos te acordás el plan Bungibor? Sí, bueno, digamos que fue más breve. Fue más breve, pero me acuerdo que alguien que está en la función pública dijo, si tenemos que pagar tasa de interés para ganar tiempo, paguémosla. Terminaste en el plan Bonen, bueno, todo lo que sabemos. Convengamos que ahí, dentro mismo del esquema del plan Bungibor, que no sé además si era el plan Bungibor, pero lo cierto es que ajustaron bastante el gasto. No tanto. Porque Cavallo la recibió... No, lo que tenía que en ese momento... Bueno, con el plan Bonen... No, porque primero vino Herman González, acordate que fue. Miguel Roy se murió, y después vino Herman González y después Mico. A ver, mi visión es que ellos, para que la gente entienda por qué estamos con esta cosa, no hay reformas estructurales hasta ahora. Reformas estructurales me estoy refiriendo a flexibilización del mercado laboral, después si le podemos dedicar un minuto, sería importante. Reforma impositiva, para que no te maten con impuestos y la economía pueda funcionar. Reforma estructural del sector público. Bueno, en general es todo lo que promete Macri a partir del domingo próximo. Vamos a ver si alcanza. Vamos a darle esa chance. Ahora, lo cierto es que mientras tanto el gobierno, el Tesoro se endeuda, toma deuda en dólares, pero los pagos los tiene que hacer en pesos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué hace? Le da los dólares al Banco Central y Federico Sturzenegger le da los pesos. Cuando le da los pesos, son tantos los pesos que hay que dice, venga parte de esos pesos para acá. ¿Con qué? Con las famosas LEVAX, que entonces ponen la tasa en niveles que vos fíjate que no resolvió el problema de la inflación. Cuando sale el índice de precios al consumidor, hay un dato que se llama inflación núcleo, ¿sí? Core. La core inflation. ¿Qué es esa inflación para la gente? No, que vos tu inglés es tipo Shakespeare. Bueno, ¿qué es la inflación núcleo? Es la que toma los bienes y servicios que no tienen controles del Estado o estacionalidad, alguna fruta o verduras, ese tipo de cosas. Y si vos te fijas en los últimos 12 meses, no pueden perforar el piso del 1,5% de inflación mensual. ¿Sí? Sí. Y vienen con la tasa de interés. Por lo tanto, es un instrumento que ya no sirve. O sea, utilizar solo la tasa de interés para frenar la inflación no sirve. Ahora déjame que agregue algo más. Sí. Vos ya tenés colocado en el mercado 1 billón, o sea, 1 millón de millones de pesos en LEVAX. Eso paga un interés. Por lo tanto, estás pagando tasa de interés cuando te endeudas en dólares y cuando Federico Sturzenegger tiene que sacar plata del mercado y también tiene que pagar tasa de interés. Pagan 2 veces. De manera que yo diría, por ahora le funcionó. O sea, no hubo ni... Pero no es algo sostenible en el... Más, hay toda una gran inquietud por parte del mundo empresario de que esto se va para arriba, va cada vez mejor. A ver, el mundo empresario vos sabés cómo es, vos lo conocés tanto como yo, va cambiando de acuerdo al gobierno que tengas. Lo concreto es que por ahora financiaron los desequilibrios
que dejó el kirchnerismo. Pero conseguir financiamiento no es sustituto de reformas estructurales. De la Rúa también consiguió en su momento que Bush lo apoyara, le diera crédito y se pensaron que con eso ya estaba. Perdón, y todo. estuvo a punto de ser investment grade. Y, bueno, ¿te acordás? En noviembre o diciembre del 2000, ¿sí? Después volvieron a Caballo a refinanciar la deuda, pero en ese momento recibieron un apoyo importante de Estados Unidos en el año 2000 y se creyeron que eso era un sustituto de las reformas estructurales. No, te puede dar tiempo para algo. Ahora, vos que... Porque no hay macroeconomistas en el gobierno, no muchos. No. Independientemente de eso, vos lo has tratado, lo conocés a Sturzenegger. Sturzenegger, Buena persona y lo respeto mucho profesionalmente. ahora, profesionalmente, Sturzenegger sabe que si no se baja el gasto público, su política de astringencia monetaria es insuficiente. Yo ¿O creo no? que ellos creo, a ver, yo intuyo que ellos lo saben. ¿Sí? ¿Y por qué le ¿Cuál pone es la tanto énfasis para decir que todo va a ser fantástico? Porque ellos tienen que vender que todo es fantástico. No, pero no es un Antes simple de las- vendedor. Se supone que es... Porque aparte, perdón, una cuestión es que te quieran vender algo, te vendan un producto y te doy una garantía de un año. Pero si Sí. ya al mes tenés problemas con el auto, y en el caso de Sturzenegger, te prometió una inflación del 15%. El 17 quizás la superaron. Estamos en el 17 y pico. Sí, Y te era faltan 15. 2 o 3 meses. Después, olvidémonos de que, bueno, fue un cálculo erróneo. Bueno, Sí. te dijeron, en el último trimestre va a estar a 1 por mes. Sí. No está a 1 por mes. Después te dijeron, ya sacaron el último trimestre, dijeron, en diciembre va a estar a 1. Y ni siquiera, bueno, y tenés acá las tarifas, aumentos de todo tipo, al fútbol, 300 Sí. pesos, que la gente no sé cómo va a hacer, tampoco sé cómo impacta. Pero No, a ver, entiendo lo que vos decís, lo comparto plenamente, porque en última instancia Nadie el impide Banco que Central, a ver, él vende ese producto que nosotros vamos a combatir la inflación. Yo creo que él sabe que desde el Banco Central solo no puede resolver el problema. Es más, si siguen con esta forma de manejarse, lo van a agravar el problema, ¿sí? Entonces, lo que viene de ahora en más es la discusión en serio. ¿Van a reestructurar el Estado, sí o no? ¿Van a hacer una reforma laboral, sí o no? ¿Van a...? Estabas antes con mi intendente, porque yo vivo en Vicente López, mira. en Olivos, el tema de los impuestos. Así que ellos también tienen que bajar tasas, etcétera. Hay que reestructurar todo. Es un escándalo lo que es el gasto que te cuesta un senador en la provincia de Buenos Aires. Bueno, Yo hice la no, cuenta. lo hablamos ¿Sabes de cuánto, eso. cuánto te sale? 3 millones de pesos por mes. Es como si yo necesitara gastar 3 millones de pesos por mes para poder hacer mis charlas, prepararlas. ¿Cuánto tengo que cobrar cada charla? Es imposible. Bueno, volviendo. Yo te diría, ellos tienen que definir si se animan a hacer las reformas estructurales o no. Después del 22, una vez que cuenten los votos, creo que van a hacer una buena elección, cambiemos. Mi impresión es que Macri va a tener un capital político importante. Es la chance que tiene para hacer los cambios. Porque después se le viene de nuevo encima el 19. ¿Sí? Entonces, yo te diría, está en quiero ver. condiciones. Él dice que no va a haber nada, digamos, en principio, que va a mantener todo el gasto social, más lo van a incrementar. ¿Vos le crees a los candidatos en campaña? No necesariamente, pero, digamos, de algo hay que agarrarse. Yo, a ver, la verdad es que prefiero esperar a el 22, cuando cuenten todos los votos, a ver qué hacen. Lo que te diría es que el día 22 van a tener 3 opciones. O siguen haciendo esto, de endeudarse y van tirando, Que choca. y chocamos, o adoptan las medidas necesarias para dominar la herencia kirchnerista, que no es poca cosa, o se juegan al todo por el todo y adoptan las medidas que hay que tomar para que seamos un país desarrollado dentro de 10, 15 o 20 años. ¿Sí? Son 3 niveles. Con que adopten, lo que pasa es que mucha gente no quiere escuchar y te comparan con el kirchnerismo. Y estás comparando ¿Eso con te una vara pasa a muy vos? baja. ¿Te pasa a vos? Sí.
que no te ven entusiasmado con esta administración. No, o no, simplemente no quieren escuchar que hay un problema fiscal, que hay un problema de endeudamiento central, que esto no se puede sostener a largo plazo y que hay que modificarlo. Ni los empresarios, nadie quiere escuchar la verdad. Es no como pasó con otros gobiernos. pasó con otros gobiernos. Entonces están como todos enseguecidos, ¿eh? Y la función nuestra no es decirle sí buena a todo. Podés colaborar diciendo, che, hagan esta otra cosa que me parece que le va a ir Estás mejor. hablando como Ricardo Alfonsín. Pero, bueno, me voy a hacer radical si te descuidas. Medio raro en mí, ¿no? Ahora, de eso también vamos a hablar, pero Pero reforma laboral sería importante. Dale, si querés. ¿qué no? Decí que querés. Porque, No, yo, porque- yo sobre eso sí, también. le voy a yo, por afanar ejemplo, una- uno escucha que vamos a mantener los salarios. Los empresarios dicen vamos a mantener los salarios. Y te dicen no, vamos a reformar, por ejemplo, el tema de logístico, que es carísimo para la Argentina. Sí. Que las expensas son carísimas, que los servicios son carísimos. Todo eso tiene que ser reformado. Que los impuestos son carísimos. Ahora, simultáneamente también te dicen, en México ganan mucho menos que acá. La mitad de lo que ganan acá. En Canadá ganan lo mismo que acá y Canadá no es la Argentina. No, bueno, lo que pasa es que Ahora, entonces uno dice, también me están engañando con eso, porque en última instancia también va a haber que tener algún tipo de retoque en ese plano, ¿o no? el tema de los salarios. Sí. Y lo que pasa es que los salarios te quedan alto en dólares porque el tipo de cambio se atrasó. Vos subís la tasa de interés y el tipo de cambio se te queda clavado. Entonces están más o menos en los mismos niveles de cuando llegaron en términos reales. Ahora, Pero- tocar el tipo de cambio parece una especie de irreverencia. No, pero yo no te monumental. digo que hay que ponerlo en tal nivel. Lo que digo es el día que baje la tasa de interés, te va a subir el tipo de cambio. Pero no van a es bajar la inevitable. tasa de interés. Bueno, entonces olvídate que haya ¿Pero cómo van a bajar crecimiento la de tasa de interés si yo te he prestado plata a vos a una determinada tasa porque suponía determinado riesgo? Vos no me cambias el riesgo, por lo tanto, solo te voy a seguir prestando plata a esa tasa de interés. Esa parte es una parte delicada para desactivar. Por eso te dije que se estaba agravando el problema. Porque si vos estás haciendo el juego, vendo dólares, compro pesos y compro leva con esos pesos, Sí. yo los sigo comprando en la medida en que espere que la tasa de interés le gane al dólar. Si es inversa, me doy vuelta la Exacto. posición. Y ahí podés tener un problema. Entonces, por eso yo creo que el gobierno debería tener primero un buen equipo económico, un macroeconomista, no tener tantos ministerios. Y segundo, presentar un plan económico general. Cuando se habla de política económica de shock, no es despedir 1 millón de tipos al día siguiente. Es presentar un plan económico consistente que puedas ir aplicando a medida que vaya pasando el tiempo, ¿sí? De reforma del Estado, reforma impositiva, reforma laboral, etcétera. ¿Qué es lo que van a hacer? Pero es lo que dicen que van a hacer. Cuando lo hagan, vamos a ver si alcanza. Te diría, ¿cuánto queda o nada? No sé, pues yo me doy cuenta enseguida si te hacen señas de atrás o no. No, vos que me Porque conoces, tengo me pones los ojos. Conozco. ¿Qué me queda? No, te queda una pregunta que yo Dale. tengo una pregunta, no digo filosófica, pero cuando el jefe de gabinete dice el pensamiento económico de los empresarios es obsoleto, Sí. en idea, y el segundo jefe de gabinete habla de que obviamente lo que estamos es por una realización de la colectividad en contra de la fantasía o de la mentira del individuo. Sí, hoy vi ese video. Se disparó el infinito, sí. ¿Qué es lo que está pasando ahí? No, a ver, olvídate de lo de Quintana, ¿no? Vi el video. Yo creo que lo que quiso decir fue otra cosa, pero lo dijo tan torpemente que quedó espantoso, ¿sí? Vamos a darle esa chance. Ahora, vamos al caso de Peña. Sí. Me parece que el que tiene un discurso atrasado es él, en términos económicos. Él cree que se puede hacer un populismo civilizado y decente, ¿sí? Entonces, compito a ver quién da más planes sociales. Vos los escuchás y por momentos parece a ver quién es el más populista. Yo tengo más planes sociales que el kirchnerismo. Me parece que están por un camino muy equivocado. No entienden por dónde fue el mundo. No leyeron lo que pasó en el mundo, no leyeron lo que pasó en Irlanda, no leyeron lo que pasó en Chile, no leyeron lo que pasó en España. Lo que está pasando en Francia. Lo que está pasando en Perú. No están enterados, porque no se prepararon para eso, no conocen del tema. Entonces, ¿Cómo una persona, digamos, que debe tener su formación, se atreve de pronto a decir
la enormidad que dijo sobre el tipo de cambio fijo, y que de pronto a explicar cómo es el tipo de cambio flotante cuando seriamente no ha escrito nunca un paper, no se graduó de nada, lo cuestiona a caballo, que uno puede tener infinidad de cuestionamientos a caballo y todo el derecho del mundo, pero digamos, hay algunas materias en las cuales... Las conocen, las básicas las conocen. Sí. ¿No? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se suben al caballo así? Yo creo que la gente les está teniendo tanta paciencia, todos le estamos teniendo tanta paciencia, porque comparando con el kirchnerismo nadie quiere que vuelva, entonces le aguantás cualquier cosa, que tienen cierto grado de soberbia a mi juicio. ¿Sí? Escuchan poco, se hablan entre ellos y además no conocen del tema. ¿Sí? O sea, de economía se nota que no saben. Sí, o sea que le falta profundizar y entender cómo se relacionan las variables económicas. Y te das cuenta cuando te dicen no queremos un plan económico global. Cuando te dicen eso, te están mostrando que no conocen el tema económico. Entonces, o que no saben hacer un plan económico global. Y probablemente no lo quieran hacer o no lo sepan hacer. Lo cierto es que eso es lo que la Argentina necesita, a mi juicio. Roberto, gracias. No te traje nada, disculpame. No, bueno. Te traigo una botella de Felipe Rutini. Bueno, eso para la gente, yo ya casi no tomo alcohol, pues si voy a tomar alcohol voy a ser así de gordo. Gracias por aquí. No, gracias a vos, Roberto. Esperemos que las cuestiones estas económicas cambien en el sentido del rumbo, y más allá de que los empresarios dicen que todo está fantástico, los invito a que en un minuto charlemos con Abel Pose, que también este tema del criterio y del pensamiento liberal y el pensamiento populista nos puede dar una parte. Y sobre todo, lo que les quiero decir, ¿es realmente posible que el peronismo se esté aniquilando solo en esta elección del 22 de octubre? Es un interrogante para Abel. Gracias, Roberto. Gracias a vos. Ustedes saben, o no sé si saben, que los hombres tienen charlas de hombres a veces, y en estos casos casi de bar, yo tendría que decir que un día Abel me recomendó una mina. Y yo no le hice caso, y me equivoqué. ¿Quién era esa mina? Era una señora que ahora tiene mucho poder, y que se destacó de tal manera que ya tiene, creo, su historia política personal muy Porque encaminada. ella trabajó con vos. Ella sí, cuando yo estuve en un efímero paso como ministro de Educación de Macri. Vertiginoso. Vertiginoso por mi parte, porque no era el momento para hacer las reformas que yo pensé y que estábamos de acuerdo. Las reformas que hay que hacer eran tan profundas que 7 años después estuvimos con las huelgas de Baradel. Sí, todavía no se hace. Todavía no se hace, pero hay que hacerlas alguna vez. Y esa señora, teníamos algún diálogo, actuábamos, y recuerdo que me llevé el mejor recuerdo. Cuando uno está en un grupo humano nuevo así, y de sensibilidad, como dijo Roberto, y talento y carácter, porque elegía la parte más difícil, que era lo social en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires y en los barrios. Estamos hablando de María Eugenia Vidal. Sí, así es. Que va a ser ganadora con Elisa Carrió el próximo domingo, y tenemos a otra mujer que va a ser perdedora, que es Cristina de Kirchner. ¿Cuáles son las diferencias que vos ves en esos planos? Porque ya sabemos que tenés una opinión muy favorable de la ex Heidi, que ya no es más Heidi. Y eso es lo que temo, ¿no? Que me da pena, porque tenía a flor de piel su carisma, era esa gracia, como ingenua, y al mismo tiempo esa energía para enfrentar los problemas como nadie lo hacía en el poder, ¿no? Creo que eso es bueno. Y luego creo que sí, que el problema de Cristina es que va a ganar y va a perder, porque verdaderamente no tiene contenidos ya de fuerza como para poder continuar en la esperanza de su retorno, que tiene Cuando su vos retorno. decís que va a ganar es porque va a conservar un 35% claro, de sin duda, votos. va a conservar va a ser senadora. Sí, sí, claro, bueno, En ya ese es, sentido, de hecho. digo, sí, fue un mal cálculo. Yo creo que no se puede crear esas polarizaciones tácticas que terminan con tu propia estrategia. Yo no creo que se pueda poner a gente que yo estimé siempre, todos los que hemos visto lo que pasó
en el gobierno anterior y que hemos llegado a la conclusión de que verdaderamente es una cuestión policial y penal, Sí. y luego promover como tu diálogo político polarizado a quien al fin de cuentas sigue manteniendo una gran fuerza. Me parece que fue un mal cálculo, fue mal aconsejado el presidente con eso. Y la otra ganadora de Carrió, ¿qué diferencia? Carrió para mí es una persona muy capaz en el sentido de transformarse en fiscal, pero no produjo nunca poder constructivo. Y en todas sus alianzas ella prefirió siempre su propio camino del poder. Y creo que lo va a hacer. Yo creo que sospecho que Carrió tiene una voluntad de poder tremenda. Es la persona que yo vi, una vez se lo dije, presentó un libro mío en la Feria del Libro y hablaba todo el tiempo y yo era el autor. Y le dije, Bueno, la aprecio por porque eso. es muy capaz y tiene dimensiones teológicas. Es divertida Carrió. Y yo me acuerdo que en esa ocasión le interrumpí un momento porque yo hablaba de los caudillos, que en el fondo, aunque uno se queje de la política la hacen caudillos. Caudillos democráticos como Roosevelt, o que son implacables, son los más implacables a veces, o caudillos de otro tipo, políticos como Perón, como Irigoyen. Los caudillos son motores de la historia, y ella me defendía la idea de la democracia, del aparato. Y bueno, yo en ese momento dije, pero yo noto en vos el caudillo, la fuerza como mujer tuya, es una fuerza de poder. Nunca me hablas del poder hacer, ¿no? Estuvimos una noche hablando mucho en Uruguay, en la Huella, en la casa de... Sí, bueno, en la casa buen lugar para... Un lugar donde se habló siempre de gran política. Hablamos 2 horas, don Carlos. Bueno, el dueño es un hombre interesado en la política. Sí. Y entonces lo que pasó en el fondo fue que el problema de Carrió es que es un ser muy autónomo y que yo creo que su voluntad de poder la va a asomar como en otros episodios que tuvo muy recientes con otras, que va a volver a las andadas, como los frentes que hizo. Bueno, perdóname que lo ponga mucho más vertiginoso esto, pero la verdad que con el tema político el tiempo vuela. En consecuencia, hay una impresión de que el peronismo se está extinguiendo. Por más que ahora los 3 candidatos que antes despreciaban al peronismo y les daba asco, ahora se han vuelto peronistas. Pero eso habilita, ya que vos hablaste del tema de caudillos, a que aparezca el macrismo, que Macri sea una especie de caudillo, porque la impresión es que se perfila hacia eso. No creo, porque el problema es el peronismo, ¿no? El peronismo es una fuerza social nacional. Yo diría, ¿quién se hace cargo si se va el peronismo? Vos tenés una masa de gente que gana muy poco dinero en todo el país. Es un momento social único en la historia argentina de haber llegado a la pobreza, ya que no podemos salir de la pobreza prácticamente en estos 2 años. No hubo ningún gesto en esa dirección. Hubo intentos, pero de perfección de la organización del Estado, pero sin redituar en el bolsillo de la gente. La masa, el peronismo, es una masa que tiene el recuerdo de un episodio social muy grande donde verdaderamente se repartió 50 y 50 el rédito nacional. Está bien, pero eso ya no queda. Está. Sí, no está, pero queda. La gente, hay un voto biológico. Si vos ganás 7.000 pesos, si vos ganás 9.000 pesos y tenés un hijo, el voto biológico te lleva a pensar más en el peronismo que en la reforma del Estado. O en formas parecidas al peronismo. Lo que Sí, digo es que si Macri no es capaz de elaborar algo de eso... Y si se enojan con los sindicatos, ¿quién va a manejar las fuerzas que se van no se va a enojar izquierda? con los sindicatos, se va a enojar con los dirigentes sindicales. Pero hoy... Detrás de los dirigentes sindicales hay grandes conductores y managers, más allá de la moral política o no. Porque el que te conduce, como en la época de Perón, cuando éramos un país apuntado por el comunismo internacional, y conduce todo eso a una forma social cristiana, es una obra verdadera que ocurrió. Ahora, si esa masa de gente que está dolida en Argentina, la subestimas y crees que la ciudad de Buenos Aires y los tejes y manejes de la conducción del Estado van a solventar
No, yo creo que sin un frente social importante, que lo está entreviendo el gobierno, ese frente social tiene que consolidarse. Pero soñar con que el peronismo se va a ir es inútil. No, no es un tema de soñar. El peronismo es una descripción. vivió muchos años en el exilio de sí mismo. Sí, y fíjate claro, que con siempre, Perón. siempre encuentra, y con Perón 17 años, y siempre encuentra una salida fuerte. Y la está encontrando. Pero, perdón, dirigentes para el 2019 no parece que haya. Sindicatos están destruidos. Rama femenina no hay. No hay gobernadores. Los sindicatos no creo Macri que va a estén ganar. destruidos. Yo no creo que los sindicatos estén destruidos. Han hecho una expresión de fuerza los sindicatos hace muy poco tiempo, muy grande. ¿Qué es una Los expresión de sindicatos fuerza? están en una situación de tolerancia. Aquí estamos todos. Pero perdón, En una situación de situación de tolerancia tolerancia. la pueden extender durante mucho tiempo porque les han encontrado, le han puesto el dedo justo. Ese episodio es un grave No es un error. solo episodio. En política vos tenés que controlar la enfermedad social que tenés. Argentina es un país con una gran enfermedad social. Este episodio no se compone si eso no se enfrenta prioritariamente junto con todos los elementos que podés traer con una política liberal incluso. Pero un liberalismo que cumpla lo que pasó en Estados Unidos después de cuando asume Roosevelt y tiene el país deshecho. Si, él empezó a hacer una política de tal manera, keynesiana, como bien sabés, pero con una energía del Estado tremenda para apoyar eso y no perderlo hasta que se desembocó en ¿Y vos los años suponés 40. que Macri no está en condiciones de eso? No, yo no puedo jugarlo a Macri en eso, creo que él se tiene que medir con eso, porque él también, como Cristina, va a terminar triunfando, pero va a tener que, pasaron 2 años de Macri, y Macri va a tener, que lo dijo Roberto hace un rato, Macri va a tener que saltar hacia una solución eficaz de los problemas que la gente está sintiendo. Pero está mejor que hace 2 años en términos políticos. Y a propósito de eso... No, políticamente es una carrera extraordinaria porque consolida un partido nuevo y un frente de poder nuevo. Y además a costa del bipartidismo. Sin duda, eso, pero ahí va a pagar el precio. Bueno, pero ahí entonces... Poner a Cristina, yo te lo dije la vez pasada en esta misma mesa, poner a Cristina en situación de poder político como senadora, yo creo que está agotada Cristina, pero de todas maneras es como invitar a un cocodrilo a una fiesta infantil. Con dientes. Es muy fuerte. Pregunta final. ¿Para vos el kirchnerismo fue una malformación del peronismo? Sí, sin duda. No fue una heterodosis, sino una degeneración. Y este hombre que ahora dice que empieza a leer a Perón y que además le gusta el último Perón, como si hubieran tantos Perones, pero no importa. ¿Qué es? Él es cardenal Newman, pero Boca. O sea que él es un hombre de una sensibilidad distinta de sus colegas del cardenal Newman que se quedaron en las empresas y en los millones. Tuvo una vida muy dolida con su padre y tiene una experiencia entonces muy distinta, es un hombre muy especial. Macri creo que esto le va a dar a él el desafío de también sentir que ya en su propio grupo hay figuras que tienen carisma, como en el caso de Vidal, o figuras que tienen prepotencia, como en el caso de Carrió. Y entonces él va a tener que dar una solución a esto y va a ser personal. La solidaridad del poder lo va a esperar ahora, después de su triunfo. O sea que se va a poner a mayor distancia de todas las personas que estaban debajo de él. Tiene que construir el episodio nuevo. No te dije nada sobre los libros, acá está el del Che Guevara, de su estancia en Praga. Y este es el libro que ganó el premio, entre 1000 novelas, el premio del 5º centenario de España. Este librito, que ahora está en la colección esta de bolsillo que hace Y me queda la pregunta del caso maravilloso de Evo Morales, que ha condecorado al soldado que mató al Che, frente al retrato del Che, diciendo que lo del Che es lo mejor que pudo ocurrir, pero que premiaba al soldado que había luchado contra, ¿qué sería? La guerrilla pátrida. Simultáneamente dice que la guerrilla es una expresión, mientras defienda la patria, es una expresión bien recibida y bendita. En fin, cuesta creer en los presidentes de esta región. Gracias a vos, los veo a ustedes el lunes con los resultados electorales y algunas personas que nos dirán qué va a pasar en la Argentina después de este 22 próximo
tan democrático y pleno que se nos viene Y encima. la vida nos da sorpresas. ¿Sí? Sorpresa nos da la vida, dice. Eso, Yo bueno, estaba sí. recordando a la rumba. Bueno, está centroamericano, Abel. Gracias, buenas noches, los veo el lunes.